¿Alguna vez has conocido a alguien que te pone nervioso por alguna razón? Y no lo digo de una buena manera. Verán, yo solía trabajar en una cafetería local en la ciudad. Quería aprender la experiencia de tener un trabajo y ganar mi propio dinero, pero mis padres no estaban de acuerdo con la idea de que yo trabajara a una temprana edad, pero al final accedieron. Aunque el único problema era que a mí me tocaba trabajar en el turno nocturno y mi sucursal no cerraba hasta las 2 de la mañana. Mamá dice que los clientes del turno nocturno se deriva en drogadictos y vagabundos, pero no es del todo cierto si soy honesto. Fue interesante ver que aquellos clientes que mi mamá criticaba no eran más que los típicos clientes en una cafetería como los góticos y los hipsters, que no tienen nada más que hacer que quejarse del sistema político actual y hablar de teorías conspirativas. En muchas ocasiones me tocaba ver a la típica pareja platicando por horas, y de vez en cuando llegué a ver a los empresarios o estudiantes trabajando en ese proyecto a último momento. Pero un día me encontré con algo que todavía no puedo explicar hasta el día de hoy. ¿Recuerdan que les dije que si habían conocido a alguien que los haya puesto nervioso? Bueno, la cosa que vi aquella noche es la razón de mis pesadillas. Limpiaba la tienda cuando un sujeto con una vestimenta completamente negra llegó a la tienda. Su rostro era blanco y su rostro era pálido y sus ojos... Sentía que sus ojos me miraban hasta el último rincón de mi alma. Ya teniéndolo enfrente de mí, no había notado lo alto que estaba. Parecía estrella de baloncesto. Le dije que si le podría ofrecer algo, pero él solo se acercó y dijo: agua. La grave voz de esa cosa junto a su aterradora mirada me dejó temblando. Al día siguiente tuve que regresar para una nueva noche de trabajo. Apenas había dormido la noche anterior gracias a esa cosa, así que decidí concentrarme en mi trabajo. Estaba discutiendo con una muchacha que al parecer la temperatura de su café estaba demasiado alta y quería un reembolso. Quería distraerme un momento, así que decidí mirar unos momentos a la carretera. Lo vi de nuevo. Estaba parado en la calle del frente mirándome con esa fría mirada una vez más, pero algo estaba mal. Su mano tenía una especie líquida que no pude averiguar en ese momento. Era de noche y no veía nada, pero asumo que no era nada bueno. Cuando vuelvo a ver si la cosa seguía ahí, había desaparecido. La noche siguiente fue la gota que derramó el vaso, el origen de mi trauma y la razón por la cual renuncié. Había llegado un poco temprano porque mi gerente me dijo que llegara a una hora en específico. No me dijo el por qué, pero asumí que era algo importante. Había sido una noche tranquila. No tuve tantos clientes y los habituales no habían ido ese día, así que me quedé limpiando el piso y la tienda en general por horas para mantenerme ocupado. Sentí un escalofrío por alguna razón. Después de eso, observé a la calle para ver si pasaba algo interesante. Pero lo que vi me heló más la sangre. Inmediatamente traté de llamar a la policía, pero cuando eché la mirada al frente,